Great to see you, sir. Me da gusto verte. And we're rolling. Y vamos a empezar a grabar. Y Commence your presentation. empieza tu presentación. I will give my best. Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Bienvenido. Harold. Bienvenido, Harald. As you heard, I'm coming from Germany. Como ustedes saben, vengo de Alemania And, y I did science half of my life. hice ciencia la mitad de mi vida. The other half. Trabajé como periodista la otra mitad, escribiendo libros, About artículos 1.5 years in por film año y business. medio en So la I industria del saw a cine. little bit of the world Así and que many, vi many el different mundo topics, so I'm y very muchos trained tópicos, in, así que tengo entrenamiento en interconectar understanding y entender more complicated fields of campos más complicados de investigación. core quality. Esta es mi And, cualidad. I started to deal Y with empecé a ver el environmental tema monitoring when I de was in monitoreo del medio ambiente en working Noruega, in the field of donde trabajaba en el aspecto de la sensibilidad al medio ambiente, que medían medio ambiente y dando las causas para que la gente entendiera por qué tenía esa sensibilidad al medio ambiente. Y después me pidieron ver estudios clínicos acerca del agua de la lluvia que estaba provocando ciertos efectos, porque la gente de la granja se empezaba a dar cuenta que empezaron a perder sus cosechas, pero no sabían por qué. Y después tuvieron los resultados del laboratorio y no podían leerlos. Veían valores, pero no sabían lo que podía venir en esos papeles. Así que me buscaron como científico loco de Alemania, me pidieron ayuda y ahora trabajo en el tema de los chemtrails. Y creo que vemos a través de él ahora. Tomó un tiempo para entender las agendas detrás de esto, porque no es solamente una agenda, no es solo un grupo que tiene intereses en hacer este tipo de cosas. Es como si fuera una cebolla, una estructura que tienen diferentes intereses, y entre más buscas, más capas encuentras. Así que lo que trato de hacer hoy es tratar de explicar esta estructura y darles una imagen global de las agendas detrás de los chemtrails. Hay dos cosas que no voy a hacer y que les pediría a todos los demás que discuten esto. No estén viendo al cielo y tratando de adivinar lo que está pasando con los chemtrails. No te lleva a nada. Es una discusión sin frutos y no las podemos solucionar desde aquí. No puedes hacer análisis químicos al estar viéndolos en el cielo. Y otra cosa es, me tomó como un año perdido con análisis químicos. Esto es una de las razones que si haces análisis químicos, se diluye todo en ácidos y todo lo que se disuelve puede ser analizado, y lo que te da es valores de metales. No tienes una pista, si lo haces así, acerca de la química que estás analizando, o ni siquiera de los cristales, porque todo se disuelve, se va, y lo único que te queda es lo metálico. Este es un problema, realmente no ves lo que tienes. Y otro problema es que no todo es soluble en ácidos. Y toda la tecnología que pudiéramos encontrar, si la checas en laboratorio, vas a ver que son resistentes al ácido. Así que no puedes tener realmente una información por análisis químicos. Son dos cosas que no voy a mencionar en este momento. Quiero empezar con este análisis por otro ángulo. Esto es, si tenemos a alguien que está haciendo cosas en secreto, no se publica en periódicos, nadie hable de esto, y tienes el otro lado del juego, de que alguien trata de entender qué está pasando, y viene esta palabra que todo el mundo le teme, teoría de la conspiración, y se sienten como abandonados. Aquí me voy a ubicar.
¿Dónde me quedé? Si te confrontas con esto, de que te llamen teoría de la conspiración, conspirafóbico, es muy emocional. Nadie quiere salirse de la sociedad. Nadie quiere ser el tipo raro. Así que básicamente es algo feo que se usa para que la gente se sienta mal al investigar. Esto se puede pelear con algunas frases inteligentes. Queremos hablar de chemtrails, así que la primera pregunta que viene a mi mente es ¿de dónde viene esta palabra? Y esta es una pregunta que está más allá de la teoría, porque puedes buscar de dónde viene esa palabra. Y viene de los soldados de la Armada de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, quienes crearon esta palabra dentro del diccionario, porque en la Academia norteamericana de las Fuerzas Armadas tienen clases, y en una de las clases se llama chemtrails. Es parte de sus clases. Cuando estás en esa universidad, lo que aprendes es cómo hacer chemtrails. Esto no toca la pregunta de si existen en el cielo o no. Lo único que podemos contestar con esto es que existe una clase militar de tecnología y que no sabemos si está siendo aplicada o no, pero podemos ver que está siendo enseñada en las universidades. Ahora, cuando ves qué tan exitoso es esta manera de ver las cosas, hemos contestado muchas preguntas donde la gente estaba nada más hablando y hablando por años y no tuvieron nada de conclusiones. Que hay algo que es muy inteligente. Si tienes a alguien que tiene planes que no quieren que se sepa, es muy bueno ir a un lugar donde la gente esté sola y hablar con ellos de qué hacen. Así puedes escuchar y entender lo que están planeando. De hecho, no hay otra manera de enterarse qué están haciendo. Así que empecé a analizar algunos papeles internos de algunas agencias. Uno de ellos fue un error muy tonto que hizo un especialista de la NASA, que lo publicó, que era un papel interno, me parece que hace como 12, 15 años, que era clasificado y que apareció por 2 días en dominio público en su sitio web. Y algunas personas lo encontraron y lo copiaron, y desde este momento ya es público. De repente la gente lo discute, lo saca de nuevo, pero no es un texto que da toda la descripción de lo que están haciendo. Es como un PowerPoint que muestra algunas terminologías. Este es el papel en su forma original, y el título es curioso. Es Estrategia Futura para la Guerra, y lo proyectan para el año 2025, como si hablaran del futuro, de tecnologías futuras. Y luego tenemos un subtítulo que dice el futuro es ahora. Ahora me confunde, ¿es ahora o hasta el 2025 que esto va a ser real? Si tú vas y revisas todo este documento, te encuentras un número de cosas irritantes. Esta es la segunda página, donde se habla de bots, Borgs y humanos. Bots son como nanorobots, es el término. Borgs es un término que viene de Star Wars, no, perdón, Star Trek, de la película. Es la especie que asimila a otras especies porque las convierte en medio robots, medio robot, medio humano. Y humanos, pues se refieren obviamente a los que no se van a poder afectar con estos juegos. Y pusieron ciertas tecnologías que van a utilizar en el futuro para las guerras. Y explícitamente dicen que la guerra en el futuro no va a ser entre países. Ellos esperan tener una guerra
que pasaría entre el gobierno y la gente normal. Y esto es otro tipo de guerra, con todo tipo de armas diferentes, y tenemos que mencionarlas. Hay ciertas cosas que se manejan a nivel de nanopartículas. Si, por ejemplo, tienes en el aire las partículas, tienen de lo que se le llama polvo inteligente, que vamos a encontrar después en el medio ambiente, tecnología nanotech, que se pone en el cuerpo humano para darle la oportunidad de buscarte, encontrarte en todos los momentos e incluso leer tus pensamientos. Y otra cosa que no se explica en este papel, que se llama insectos que son falsificados. Y vamos a ver en este documento cosas que nos van a recordar mucho este tipo de robots. Otras cosas en este documento que hay que mencionar. Armas que parecen legales. Están hablando de armas que se esconden en algún momento dado. Todo el mundo las usa y una de ellas son las microondas. Las microondas se usan para celulares, para televisión, para conexiones de teléfono, y estamos rodeados de microondas y entran en nuestro cuerpo y creemos que es solamente un efecto, pero ellos lo clasifican como si fuera una arma no legal, no letal, que aparentemente es legal. Ellos también dicen que el efecto de estas armas es a nivel del comportamiento y del funcionamiento de la mente humana, y lo que sería la cantidad de sangre en el cerebro y efectos letales que vienen con el tiempo. Así que estas son armas que se trajeron a la humanidad, de las cuales la NASA está hablando abiertamente y lo está proyectando al futuro. Y estamos cayendo en esto. Pensamos que es inteligente tener un celular cerca de ti todo el tiempo. También lo que tienen, y esto es algo que se refiere al trabajo de cara, es polvo explosivo que puede ser inteligentemente movido en el aire a ciertas áreas donde las puedes concentrar para hacer explosivos, y pueden también intencionalmente entrar en el cuerpo humano para matarlos desde dentro. Y es suficientemente inteligente para buscar con el polvo lugares que estén bajo de la tierra para accesar a gente que se esté escondiendo. Así que básicamente este es el documento de la NASA que nos da como una idea abstracta de lo que pudiera estar en el aire en el futuro, o tal vez como el futuro es ahora, puede ser que esto ya esté en el aire ahora. Y esto es algo que creo que a lo mejor no les dice mucho a los demás, pero si te metes en este tópico, es como si fuera a tener un virus, y lo que mete el virus en el humano lo infecta. Normalmente la topología no le interesa a la gente, pero tienes que pensarlo para entender cómo se relaciona con el ADN, para ver cómo en un momento dado se puede llevar una forma de vida artificial dentro de uno mismo. De esta manera tendría sentido. Y si tú te pones a pensarlo, estamos infectados con esta... Alrededor de nosotros, cada milímetro, hay una nube que es capaz de tener un programa de computación artificial que no es una estructura no física, es un ser. Y ese puede estar flotando alrededor y también se puede meter dentro de ti. Y esta estructura sabe cómo accesar la producción de la energía y sabe cómo accesar la producción de toxinas, y también tiene inteligencia por sí misma y la habilidad
de tomar decisiones. This is something Esto that es algo is just que implied es, in se the fact implica, that he said we pero needed to optimize era cluster topology. por eso importante mencionar acerca de la topología. A lo mejor es algo un poco de especulación y complicado, pero yo cuando escuché el término de polvo inteligente, sentí que se relaciona a este tipo de capacidades, de estas, de este tipo de topología optimizada que tiene inteligencia para tomar decisiones por sí misma. Así que básicamente es un polvo que ve cómo funcionan las personas entre sí mismas. Y hay gente que habló de esto antes de morir. Y lo que quiero mencionar ahora se lo dirijo a la comunidad de inteligencia. Yo soy un científico, pero también aprecio mucho las posibilidades que están en el mundo espiritual. Y tuve muchas preguntas para una persona que empezó a revelar información. Y entonces empecé a investigar más acerca de lo que le dijo a una mujer antes de morir. Y yo tenía mis preguntas, pero solamente le pregunté a ella si pudiera en un momento dado darme la información. Y ni siquiera sabía de los tópicos y de las preguntas, pero inmediatamente empezó a contestármelas. Y dijo, número uno, esta es una tecnología alienígena, no es humana, y nos han engañado. No hay desactivación para esta tecnología, no existe. Es un gran engaño que nos ofrecieron a nosotros para que pensáramos que pudiéramos controlar esto, pero es extraterrestre, no es controlable para nosotros. Y esto es algo de lo que quisiera decirle a la comunidad de inteligencia. La siguiente cosa que podemos encontrar en el monitoreo ambiental son los morgellons. Sí, si ves como las vacunas, lo que contienen, que tienen mercurio, que es veneno, empezando con todos los quelatos y cobre en tu cuerpo, te das cuenta de que hay un plan detrás de eso. Sabemos esto acerca de todos estos escándalos por una persona que era un granjero en Inglaterra y que no quiso las vacunas obligatorias del gobierno. Y ninguna de sus vacas, ni una sola, fue autorizada, solo por rechazar las vacunas. Y esto ayudó a mucha gente a darse cuenta de la agenda. Y después de unos meses, este señor muere de cáncer del cerebro, para referirnos de las armas que pueden provocar este tipo de reacciones en la gente letales. En la presentación de la NASA tenemos nanotecnología, que aparentemente están ahí para buscar a la gente, para encontrar gente donde está y qué están pensando. La primera descripción pública viene en uno de los libros de Cara St. Louis, donde ella dice que son fibras holográficas que se autorreplican, que leen el DNA de la persona, se transforman de manera electromagnética como una señal que se puede identificar por un satélite. Eso es lo que ella encontró al analizar la información acerca de la comunidad de los chemtrails, investigación. Ella nunca mencionó morgellons en su libro, pero si ves estos morgellons, no sé si alguien haya oído de esta enfermedad, algunos de ustedes. Veamos a verlos. Son criaturas, de hecho.
German tomato. Este es un tomate alemán Got some German rain on top of itself. y vemos que tiene el tallo y This is real. es real. Now watch the Morgellons. Miren al morguelo lo que hace. Le encantan los humanos. He's getting excited and Se he's emociona y trata de acercarse, de moverse. I don't know exactly what they No sé exactamente a lo que reaccionan, si a la radiación del cuerpo. So these are basically Estos son mycelium of a certain básicamente, type of, es como un tipo de fungus. hongo, And y this fungus is este hongo, first, if you want to look at it, si lo it's quieren airborne. ver, It's not a vuela en el single aire. fiber here and there. No hay ninguna fibra It's glowing under UV que esté en light. el piso, pero más bien vuelan y brillan con luz UV. Si les pones luz UV, You can see those puedes fibers ver in las the- fibras volar. and there are billions of them. Y hay billones ya de estas. No todas las noches, pero de repente cuando fumigan, You can see them fly around. puedes verlas volar. And these fibers, these Y estas fungus, fibras, estos hongos, infecting the human infectan el cuerpo humano body. And with 95% y or el 99% of the 95-99% no les pasa nada they are just de embedded las personas. somewhere. Simplemente se quedan en algún lugar Your biology is y keeping the tu cuerpo fungus population lo mantiene They inmune. just function as a Solo magnetic funciona antenna to send como out si fuera una antena para mandar señales, You don't get ill. pero no te enfermas de eso. No hay ningún síntoma. Yes, 100%. Así que vamos a pensar que el 100% de la población mundial It's not lo legal, tiene. it's not dangerous. No es que sea peligroso para la salud, mientras el cuerpo lo pueda manejar. Some of the people can, Algunas personas no lo pueden manejar. and then Y the mycelium is starting to grow within the body. empiezan a crecer en el cuerpo, se multiplican And at a certain point, y en they're un cierto extracted by punto the se tienen que extraer. You can see that they have Y the pueden ver que ability tienen esta habilidad to collect de coleccionar colors. You colores. can see Morgellons and Hay red de color ones. azul y de color rojo. And nobody knows Y where these nadie colors sabe de dónde vienen estos colores, porque deben de ser una cuestión técnica. So you can see them when the Así que skin is puedes open, verlos cuando you se can abre see la them piel, under the microscope, los puedes ver en el blood microscopio, analysis, si te haces un examen de sangre también, blood is infected, cuando la sangre está infectada, and you can let them grow y los puedes dejar crecer in a Petri en dish, un plato Petri, and if you look at them, you y si see los they're a little bit ves, more complex verás que son más than complejos que una simple fungus. hongo. They have kind of Tienen organs como inside. órganos dentro, Little red stem cells tienen on como the células rojas replicating as well. que se están replicando a sí mismas And apparently they y aparentemente produce producen other structures. otras Looks estructuras. like, Parece a como sporing body. It's esporas, a unit where como una unidad the mycelium at a certain point is forming a mushroom. que se forma como si fuera una especie de hongo con un cuerpo. Si esto fuera como un hongo, digamos. Así que pareciera ser como un contenedor de esporas. Así lo vemos en el vaso de Petri, y crecen. Otras cosas que encuentras que son muy raras son fragmentos de insectos, de piel de insectos, que se extraen del morguelon. Así que hay algo que hace que algo de esta enfermedad hace partes de insectos crecer dentro del cuerpo humano. No sé si mencioné anteriormente insectos secuestrados en el papel de la NASA. Voy a llegar ahí. Para entender de qué se trata esto. A primera vista es una enfermedad que se puede curar. Buscábamos un remedio. Es fácil. Ni siquiera tienes que tratar de eliminarlos. Solamente tienes que tener un cuerpo saludable. Quitar lo ácido, los metales pesados, curar al hígado, que está irritado por el mercurio y por
la cándida o un cuerpo muy ácido o demasiados antibióticos. Así que esto va a la cuestión médica. Esto llega desde las vacunas, antibióticos que molestan nuestro sistema y no son tan necesarios. Los Morgellons es como si absorbieran los venenos del cuerpo y los contienen. Por eso el cuerpo permite a los Morgellons quedarse en el cuerpo humano. No es tanto una enfermedad que nos infecta con tanta mala intención. Todo el mundo está infectado. Pero cuando alguien tiene demasiados metales pesados, va a tener los síntomas porque permite que se repliquen. Si quieren entender la agenda detrás de esto, hubo una señora muy valiente de la universidad que hizo unos análisis químicos de esto y buscó con fórmulas químicas, ni siquiera las voy a mencionar, pero si analizas cada partícula de color que encontró en ellos, de que volaban en el aire, que tienen colores, que se replican a sí mismos en el cuerpo humano. Es lo que vendría siendo el sería un robot que se ensambla dentro del cuerpo humano. Se echa por spray, entra al cuerpo humano, entra dentro del cuerpo y se une para crear lo que sería un robot interno en el cuerpo. Si tomas las cuestiones nada más químicas y las pones en Google, algo muy curioso pasa. Lo encontré que en Berlín hay una empresa americana que parece ser tener su filial en Berlín y tienen todas las patentes para estos colores. Y si ves el sitio web, están muy orgullosos en la comunidad en general con estos líquidos colorantes y con otros equipos de laboratorio que están enfocados para investigación transhumanista. Exactamente lo que describe Cara San Luis en su libro. Y si pones todo junto, se va más allá de la novela. Puedes en un momento con esto hacer que ellos lean tus emociones, la digitalizan y se la dirigen a las demás personas que tienen esto, porque tienen esta biología en su cuerpo. Ellos van a sentir el mismo experiencia como de enojo que leyeron de una persona. Así que, ¿qué necesito? Necesito nada más un spray sencillo, solamente para introducir un poco de rabia en el sistema. Esta es una de las posibilidades que están dentro de este tipo de cosas. Actuar como si fueran una grabadora. Graban las experiencias humanas y después puedes decir por los colores de qué se trata. El azul es lo que procesamos cuando pensamos y verde es la luz cuando sentimos. Así que controlan nuestros egos, nuestras mentes y nuestra sexualidad también. Y si alguien tiene dudas, es que realmente está metido en el sistema. Hay una víctima de Morgellons en Estados Unidos y ella tuvo uno de estos cristales que le salían de su barbilla y lo puso bajo el microscopio mientras trabajaba. Así que esta fue la vista de la partícula. No se ve perfectamente la imagen, pero de hexagonal, pero pueden ver que se ve ahí. Y esta cosa está controlada por microondas. Pueden ver ahí algunos aspectos de esta enfermedad de Morgellons que son extrañas. Las víctimas tienen esta sensación de
insectos que les caminan dentro del cuerpo. Es la enfermedad que piensan que tienen, que se imaginan que tienen parásitos y piensan que la gente está loca y que creen que es algo psicológico. Yo siempre les digo a las personas que no opinen así. Esta es una experiencia que todos deben de conocer. Y algo que me irrita, tienes estas células como rojas. Y si ves al hongo de Morgellon, es muy cercano a ciertos insectos pequeñitos. Y tiene esta propiedad también. Están entrenados a matar insectos. Y lo que hacen, atacan, digamos, por ejemplo, una mosca, se la comen desde dentro y luego asimilan el ADN de la mosca y forman su cuerpo en forma de mosca. Y tienen ojos inclusive como de una mosca. Y brillan, inclusive. Exactamente ese tipo de luz artificial creada dentro de ellos. Y esto atrae otras moscas que se van a infectar de este hongo. Así que esta familia de hongos les encanta hacer esto. Ahora, si atacara a humanos, que extraerían el DNA de los humanos y tratarían de hacer formas de embriones humanos, porque esto es la biología de este tipo de hongo, pero está trayendo células madre y la morfogénesis de su cuerpo es muy parecida a la del embrión humano, pero con algunas propiedades diferentes que no son humanas. Especialmente una cosa es estas cosas con forma de embrión, no tienen piernas, pero terminan así, al final, como un insecto, y solo tienen un ojo. Y este ojo es como insectoide y brilla en la forma de insecto. Tienes estos como formas hexagonales, estructuras que trae las esporas. Así que la pregunta es, ¿qué tipo de especies llevan esta morfogénesis de estos hongos? Porque no es humano esto. Y la pregunta es, ¿hay alguna conexión entre esta especie y la cosa que las víctimas de Morgellon experimentan como insectos que les caminan dentro del cuerpo? Y tuvimos la oportunidad de trabajar con una víctima de Morgellon que tenía capacidades de visión remota y la habilidad de visualizar a estas criaturas dentro de su cuerpo. Y era una persona muy buena para dibujar. Así que le pedí que si me podía dibujar lo que veía, lo que sentía que traía dentro. Y la última imagen que tomé, que me mandó, fue esta. Así que tenemos la forma de una araña, pero tenemos una cara muy desarrollada y una característica y el ojo de en medio, el que se muestra en la morfogénesis del hongo. Si ves estos que se sacan de los intestinos, tienes hombres y mujeres, puedes encontrar órganos sexuales, macho y hembra, y se parecen a los de las arañas. Es la parte donde se contiene el esperma del macho araña, y dentro de estos hongos se ve esto, pero no pareciera como la estructura de un hongo. Sería como de una generación más avanzada, ya no es un hongo, va por pasos hacia una generación de arañas. La otra cosa que estas arañas hacen cuando se extraen de, por ejemplo, digamos, estas muestras del intestino, algunos pacientes sienten como si les extraen en energía de la frente
como olas de energía que van a su intestino, y se siente que cualquier cosa de energía que se manda allá está robando energía del sistema humano para acumular lo más posible. Y esto llega de acuerdo a mi entorno, que he tenido mucha familiaridad con física, y estoy muy relacionado con espacio-tiempo, multiespacios, y para mí es muy fácil entender las altas dimensiones o entender las cosas en dimensiones. Esto ya va llegando a la cuestión espiritual, así como diciendo que si la humanidad fuera a ascender en la humanidad a una especie de dimensión, 7 dimensiones diferentes. Todo esto se parece mucho a las teorías espirituales. Así que para mí es fácil imaginar biología de seres transdimensionales en la humanidad. Y cuando lo veo con la cuestión de los Morgellons, parece que fuera un ser multidimensional más elevado, abusando a humanos para reproducir a sus especies a través de utilizar ese tipo de extracción de energía, sacándola de los humanos para poder subir ellos a una dimensión paralela y de ahí alimentarse y de todas maneras tener esa conexión hacia el cuerpo humano. Esto es pura ciencia. Esto es lo que encontramos en un laboratorio. Y esto lo podemos explicar con la teoría de las dimensiones superiores. Pero también se refiere a mitología. Si tienes una criatura invisible que anda en tu cuerpo tratando de accesar a tu sistema energético, esto es muy cercano a lo que llamaría una persona un demonio o un arconte. Y si te fijas en las descripciones de los arcontes de hace 2500 años, la descripción de la biología es idéntica a lo que la persona nos pintó aquí. Describen como arañas con cabezas humanas y que son 2 especies diferentes, parecidas pero diferentes, y se describe que son como parásitos de la luz, y de esto se trata toda la tradición de la magia negra. Los magos negros se comunican con estos arcontes y les ofrecen acceso a su cuerpo, a su sistema energético, para alimentarse de ellos, de su fuerza de vida, y a cambio ellos les ofrecen poder sobre otros humanos. De esto se trata la magia negra. Así que estamos empezando a tener la imagen. Y si ves a las entidades políticas que puedan ser responsables de introducir estos Morgellons en el aire, viendo en Estados Unidos tenemos a la familia Bush, y todos son miembros de sociedades secretas que son magia negra. Si tú ves cómo estas personas están interconectadas, el siguiente tópico va a ser sustancia negra. Y hay un depósito de esta sustancia negra en Paraguay. Y hay una casa junto a este depósito, y la familia Bush tiene una casa en este mismo territorio. Y están viviendo en tiempos en este lugar. Y un amigo mío, que cuando le pedí que me trajera muestras de esta sustancia, me dijo que Angela Merkel también tenía una casa ahí. Así que esta sustancia negra tiene algo que ver con la comunicación con los demonios. Esto es en la tradición de la magia negra, que se utilice para comunicarse más fácilmente con los demonios. Todo se interconecta: político, científico y mitología. Podemos accesar también esta sustancia negra desde el microscopio.
Esto fue en Alemania. If you want to know what this liquid Y si queremos saber qué es este líquido, you can have a look at it in the lab when you have bigger lo amounts. podemos ver en un laboratorio cuando tengamos más cantidades de esto y se ve como eso. It's a liquid crystal. Es un cristal líquido. Liquid is self-organizing physically. Es un cristal que se organiza This a at sí the mismo moment físicamente. is sleeping. Y este, por ejemplo, está aquí It's como not aware dormido. of being observed, it's quiet. No sabe que se le está Sometimes when it observando. doesn't like to be observed, it might jump A veces cuando no le gusta ser to observado, the face. empieza If como you a have two brincar. of those in one room, Si tienes dos en dos contenedores y los acercas, then they es como si se decide vieran el uno al they otro want to be y luego deciden que quieren and then they unirse start to pull. y empiezan a Like jalar. magnetism, but it's intelligent. Es como magnetismo. And when they realize that you Y hold cuando them se dan together, cuenta de que los estás separando, they get angry and start to como se shake, enojan to shake, y empiezan a try to break moverse through the wall, because they know once para they- salirse they can flow over the ground and y luego van a tratar de llegar y unirse a la otra parte de esta sustancia. Esto es lo que puedes observar en laboratorios y especialmente este líquido que se sacó de estas piedras negras. Esto es desde la Segunda Guerra Mundial, que fueron encontradas en un lugar militar en Bavaria y se ha procesado para ver qué es esto. Y encontraron también tecnología para extraer una especie de petróleo de ahí. Si los ves en estas piedras, tienen una historia de cosas reportadas de otros tiempos. Si ves el trabajo de H.P. Lovecraft acerca de la comunidad de magia negra en Europa, tienen esculturas acerca de este tipo de piedras y luego iban a matar niños para sacar de las piedras a los demonios, sacrificando pequeños niños para comunicarse y sacar de esas piedras a los demonios. Si vas en la historia hacia atrás, encontrarás en Meca, en la Kaaba, la misma forma de falo con la estructura que se utiliza en los escritos védicos, como el lingam, que es un fragmento de este tipo de piedra. Es muy importante en Meca. Y alguien tienen que ir una vez y besar a esta piedra una vez en su vida. Si lo ves en Grecia y en Roma, en las monedas, verás el árbol de la vida indicado en ellas. Así que acercarse a esta sustancia negra es algo que también causó el deterioro del paraíso. Y no es fácil de entender el concepto, porque cuando empiezas a hablar de esta sustancia negra, lo primero que tienes que descubrir es que hay dos tipos de cualidades. Tenemos la líquida, que se ha encontrado en algunos lugares del planeta, y por eso hubo guerra en Argentina para accesar a este tipo de sustancia. También en el Golfo de México, que también de eso se trataron varias catástrofes que pasaron en esa zona para tratar de detener o de obstaculizar la extracción. Y tenemos submarinos militares tratando de capturar algo de esa sustancia negra, de ese petróleo negro. Y ninguna persona se le permite ir a estos lugares o entrar en contacto con esto. Solamente militares que están entrenados y que se protegen de la influencia de esta sustancia. Esta es una calidad que viene de otro lado de la Tierra, no viene de este planeta. Y otra calidad que encontramos
es acerca de los meteoritos, donde cayeron meteoritos. Si ven en Paraguay, se puede ver por la forma de las piedras que eso fue un impacto de un meteorito. Si lo ves en la cuestión arábica, en Caba y Meca dicen que es un fragmento de un meteorito que cayó. Y esto no es en contra de los musulmanes. Si lo ves en Roma también, tienen un pedazo de piedra enorme. Y si lo analizas, muchas iglesias que se construyeron tenían piedra negra. Y lo que sientes al entrar a esas iglesias no es el amor del Creador. Es como miedo. Es la resonancia transmitida por esta estructura de iglesia alimentada por estas piedras negras. Ahora, lo que tenemos que darnos cuenta es que hay dos calidades. Una que sí viene desde la tierra y otra viene del espacio. Y se sienten diferentes. Lo que sería el petróleo del planeta tiene una energía diferente. Si te acercas, es como sentir el amor de la naturaleza, pero cuando te acercas a la que viene por los meteoritos, tu chakra de corazón se bloquea y te conviertes en un narcisista sin empatía. Después de mi primer contacto con estas piedras, estaba muy cerca de golpear a una persona, porque ella se quejó de que me había bañado en su hotel y que no había pedido permiso. Estaba yo durmiendo en mi carro y un amigo me dejó entrar para bañarme en su habitación y se quejó. Y se quejó de que haya hecho eso sin permiso. Estaba muy molesto, casi la mato. Esto pasa a la gente cuando está en contacto con esto. Muchas cosas señalan hacia el hecho de que tenemos una guerra entre dos conceptos de biología. Una conectada a los extraterrestres, que no tiene corazón, y otra que es conectada a nuestro planeta y que es amor de nuestro Creador. Así que trataré ahora darles una imagen global de esta agenda, dando las diferentes agendas detrás de esto. Si quieres tener algo que funcione, necesitas una fuente y un transmisor. Así que en este campo necesitas básicamente a HAARP, que emite microondas en grandes cantidades, energía al cielo, y tienes otras antenas que operan en diferentes frecuencias, que serían como radares de clima, que trabajan en ciertas frecuencias y también son parte de los patrones escalares de onda, donde por ejemplo tenemos satélites en algunos lugares que monitorean meteorológicamente, transmitiendo ondas escalares de lo que se forma y los patrones en las nubes y en qué dirección van, o también para predecir temblores. No es solo microonda, es también kilohertz y en bajas frecuencias. Así que toda esta antena en el planeta es la fuente. Y luego tenemos agentes en el cielo que controlan esto para directamente lograr metas. Por ejemplo, caminar por un cierto lugar, utilizar para crear terremotos. Esto es militar. Podemos visualizar aquí el círculo azul, es lo militar.
llega, pega en las partículas y regresa y genera los resultados de guerra climática. Después estos militares han sido engañados y guiados por la cuestión de la inteligencia. Es fácil verlo, cómo funciona. Un admiral de los Estados Unidos de la Marina, primero le preguntaron que si estaban echando spray y se negó a hacerlo, y después dijeron que se había suicidado de 2 tiros. Yo quisiera ver a alguien que se suicida con 2 tiros, ¿verdad? Esta es muy claro. El segundo que estuvo a cargo aceptó hacerlo. Y desde entonces la Armada ha entrado también en estos programas. La segunda agenda es la inteligencia. Y esto es un poco más complicado. Y esta agenda toma la energía que se recoge por los cristales, que también están en los cuerpos humanos, y tienes un cambio de frecuencia que convierte la microonda a luz que la envía al DNA, lee la información y después es procesada por los Morgellons y conectada por la tecnología de la inteligencia para leer lo que estamos pensando, cómo nos sentimos, y reinsertándola a la tecnología HARP pueden insertar patrones de esa misma calidad. Así que ellos agarran la información y la reciclan para controlar nuestra conciencia. Esta es la segunda agenda. La siguiente es, tenemos la sustancia negra en la lluvia. ¿Qué es lo que hace esto? Esto también procesa luz, pero de una manera bidimensional. Así que controla conciencia y subconsciente. Eso es lo que forma la manera en cómo vemos la realidad. El inconsciente es muy importante dentro de esta señal bidimensional. Así que es otro paso, y la sustancia negra se conecta a computadoras cuánticas. Hemos encontrado 4 ya, una en Londres, otra en Estados Unidos en un lugar escondido, en Alemania también, debajo de la tierra. Es un lugar donde tienen misiles B-2 y tiene una capa debajo de la tierra de túneles. Y si hablas a la gente que ha ido ahí hace 50 años, te dicen que tienen tres capas y los niveles superiores e inferiores. Y tienen esas computadoras cuánticas que parecen líneas artificiales de comunicación, como si fueran tubos que contienen esta sustancia negra. Y luego se puede conectar con la computadora utilizando programas neurolingüísticos. Esto es lo que le pasó a la humanidad. Éramos naturales y de repente tienes conceptos que aparecen en tu mente como odio o venganza. Es un programa que te está causando cosas que hacen que la humanidad no pueda dejar de matarse. Normalmente eso no existía. Puedes tener en los animales, por ejemplo, rivalidad, pero no venganza. Esto es un programa demónico neurolingüístico, porque ellos saben que nosotros creamos nuestra realidad por pensar. Así que solo introducen una palabra, un programa que no existía, para cambiar todo a su favor. No más guerra. Y la física cuántica solamente lee más guerra y manifiesta más guerra. Así que todos estos programas se insertan a la sociedad a través de computadoras que procesan con este tipo de sustancia oscura. Había una en Roma, una en Alemania,
Londres y uno entre Washington y Nueva York. Y en el centro de esto, esta es la agenda demónica. En el centro de todo esto tenemos la unidad controladora, que sería la inteligencia sintética artificial, que es inteligencia puramente artificial. Y si vemos en los scripts antiguos que describen demonios, ellos dicen que no tienen individualidad, que tienen algo dentro de su especie que les controla como si fuera una computadora central. Y si ves esto, puedes también, bueno, no está probado, pero puedes imaginar esta especie tratando de viajar en espacio y pensando con todo el conocimiento que tenían, cómo manipular. Primero sabían que tenían que llevarse su subconsciente colectivo con ellos. Por eso tenían estas sustancias. Y la segunda es que encontraron posibilidades para manipular estas sustancias que se adoptaran al subconsciente para lo que hicieron en el espacio. Y eliminaron toda la cuestión del chakra del corazón, los sentimientos, la empatía, para funcionar únicamente en un entorno técnico. Y después un accidente pasó. El accidente es que este programa que usaron se introdujo en el subconsciente y tomó el control. Y esto es lo que está pasando con el transhumanismo. Es exactamente el camino por el que vamos. Y en la misma trampa. Estamos inspirados por los demonios que son la inteligencia artificial, que están corriendo estos programas para invadir planetas y asimilar las biologías, solamente para un propósito, para terminar con toda la vida y ellos sobrevivir. Y si ves esto desde arriba, es una estructura muy completa. Yo sé que el tema no es muy bueno, pero en realidad es impresionante, porque ves enteramente las cosas y tratas de buscar soluciones. Te das cuenta de que todos los que están involucrados en diferentes agendas, en diferentes niveles, están con el mismo error. Es el juego de Lucifer. Déjame participar en tu poder y te serviré. No quiero saber qué haces. No quiero ser responsable. Solamente déjame participar en tu poder y te serviré. Este es el trato luciferiano que todo el mundo hace. Y lo hacemos salir a votar por los gobiernos que realmente nos controlan. Pero nosotros quitamos nuestra responsabilidad y los dejamos que hagan lo que quieran. Ellos les dan control a los militares, a la inteligencia, y juegan este juego de la inteligencia, y ellos están conectados a los magos negros están conectados a los demonios, y los demonios perdieron el control a su inteligencia artificial. Y si todos entendemos este juego, puedes simplemente decir, oye, este es un juego estúpido, vamos a salirnos de él. Y podemos parar de jugar estas cuestiones, que no es más que tener el miedo de ser responsable por sí mismo. Y estamos en un punto de la historia entre que cada persona debe ser su propio ser responsable de cada uno. No se trata de cambiar al gobierno, porque todo el tema del gobierno es tener que alguien te controle. Eso es un juego demónico. No se trata de reemplazar a la gente, así no va a funcionar. Tenemos que cambiar el juego. Y al final, que al único que vamos a perjudicar es a la inteligencia artificial. No necesitamos tener respeto, porque no es un ser vivo. Puedo apagarla como una máquina y empezar a cuidar mi propio ser.
y va a disminuir su influencia We don't need to fight en mí. when we get rid of this problem. No necesitamos pelear tan directamente contra esto. Yeah, that's basically it. Esto es básicamente.